Hola queridos aprendices, es un gusto encontrarme con ustedes en este segundo video de nuestro curso de costos y presupuestos para edificaciones 1, generalidades. En esta oportunidad estaremos hablando de las actividades de aprendizaje 2, costos en la construcción. Mi nombre es Faride Jaira del Castillo y soy tutora para el Centro para el Desarrollo del Hábitat de la Construcción Regional Antioquia. En el video de hoy estaremos tratando las siguientes temáticas: resultado de aprendizaje esperado en esta semana y cronograma de estudio, costos en la construcción, clasificación de los costos y actividades o evidencias que debes presentar en esta segunda temática de nuestro curso. Como en el primer video mencionamos, el curso se divide en 3 temáticas y cada una tiene un resultado de aprendizaje. En el caso de esta segunda temática, el resultado de aprendizaje esperado es identificar los tipos de costos que se generan en el sector de la construcción de edificaciones. Para saber si has comprendido y te has apropiado de los conceptos que compartimos, deberás presentar 2 evidencias. Una prueba 2 llamada clasificación de los costos en la construcción y un taller 2, estructura de costos. Más adelante te explicaré qué hay que hacer. Vamos ahora a hablar un poco de los costos en la construcción. Lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en un proyecto de construcción es ¿cuál será el costo final de nuestro proyecto? ¿Tenemos suficiente presupuesto para poderlo ejecutar? ¿Puedo desarrollarlo en etapas? ¿Qué costo debo considerar? Y otra serie de preguntas que nos llevan a un análisis mucho mayor, pues para determinarlo debemos considerar los costos que se deben invertir en la etapa de planeación y en la etapa de ejecución o construcción de nuestro proyecto. Es así que para responder la pregunta dividimos los costos en 2 partes: planeamiento del proyecto, que es lo que estábamos analizando en la temática anterior, y ejecución o construcción del proyecto de construcción. Hablemos ahora de qué es un costo. El costo es un recurso, sea un bien o un servicio. Es el valor en dinero que debemos invertir para obtenerlo y por tanto debe ser identificado, evaluado y clasificado durante la etapa de concepción o planeación del proyecto y luego en esa etapa de construcción o ejecución lo vamos a ir controlando. Veamos ahora los costos en la construcción que encontraremos en la etapa de planeamiento del proyecto. En esta fase necesitamos invertir recursos para poder hacer los estudios preliminares de nuestro proyecto, realizar los diseños de los subproyectos y proceder a hacer estudios complementarios que sean necesarios para poder tener nuestro diseño definitivo del proyecto. Todo esto lo hemos ido analizando en el foro de discusión de la temática pasada. Si tienes alguna inquietud sobre cuáles son esos costos, te invito nuevamente a repasar el material de estudio y leer los comentarios que se han ido dejando en el foro de discusión. En la etapa de construcción del proyecto tenemos otro tipo de costos que deben ser clasificados correctamente para hacer un seguimiento y control adecuado de la inversión que hacemos en la etapa constructiva. Aquí incluimos costos por la ejecución de las actividades constructivas, por ejemplo, mano de obra, materiales, alquiler de equipo, maquinaria, etc. Y los costos de administración y control del proceso constructivo. En esta parte están incluidos personal administrativo, ingenieros residentes, secretarias, mensajeros, el pago de servicios públicos, entre otros gastos que hacen parte de la administración y control del proceso constructivo. Para analizar el costo de un proyecto de construcción, también debemos considerar diversos factores. Voy a mencionar 4 factores. Tenemos primero el tipo de proyecto. No es lo mismo que presupuestemos un proyecto familiar que uno comercial, o un proyecto institucional o una vivienda en una zona rural o en la ciudad. Un proyecto que vamos a construir por etapas o uno que vamos a desarrollar en una sola etapa. Entonces, miren cómo este factor nos determina la complejidad de nuestro proyecto. Otro factor a considerar son los planos y las especificaciones. Esto se refiere al estudio de la información necesaria para determinar la magnitud, la calidad y el proceso de construcción de la edificación.
En síntesis, este es un estudio que analiza el aspecto físico de nuestro proyecto de construcción. Otro factor a considerar es el entorno. Este factor consiste en la evaluación y el análisis de las condiciones físicas, legales, comerciales y técnicas que rodean el sitio de la obra y su construcción. Volvemos al ejemplo que les di en el primer factor que analizamos. No es lo mismo un edificio en la ciudad que un hotel en una isla. Cada zona cuenta con una oferta de proveedores y disponibilidad de mano de obra diferente y es necesario que lo consideremos en esta etapa de planear nuestro proyecto. El siguiente aspecto a considerar es la organización de la obra. Quien elabora un presupuesto lo hace basado en una organización de obra que considera ideal y de allí se desprenden las estimaciones y el estudio de la información necesaria para la evaluación de los costos. Algunos aspectos referentes a la organización de obra que inciden en el costo final son el sistema de transporte de materiales, la disposición adecuada de los materiales, las características y métodos para obtener la producción y eficacia para los equipos y maquinarias, el empleo y la localización de equipos de transporte vertical y la conformación cuantitativa y cualitativa de nuestras cuadrillas. Esto hace referencia a la disponibilidad, a la calidad y a la cantidad de la mano de obra que vamos a tener disponible en la zona donde vamos a trabajar. Entonces, estos son factores que es importante que los tengamos presentes en esta etapa de planeación de nuestro proyecto de construcción y que consideremos para poder hacer nuestro presupuesto de obra. Ahora, para responder a esa pregunta que nos hicimos inicialmente de cuáles son los costos que pueden presentarse en la planeación y ejecución de una edificación, les comparto la siguiente lista. Aquí tenemos distintos costos. El terreno, asesorías y estudios, gastos generales, derechos, gastos comerciales, etc. Vamos a ir hablando uno por uno de cada uno de ellos. El terreno. Aquí debemos considerar el costo de la adquisición del terreno, los intereses de capital o el lucro cesante, el valor de los estudios de propiedad y el valor de los estudios de titulación y los impuestos. Con respecto a los gastos de preinversión, estos se refieren al pago del levantamiento topográfico del lote, a los estudios de factibilidad técnica financiera y a los estudios de impacto ambiental. Con respecto al costo de asesorías, estudios y diseños, aquí hacemos referencia a todos los gastos que necesitamos para los diseños del proyecto arquitectónico, del proyecto estructural, de instalaciones hidráulicas y sanitarias, del proyecto de instalaciones eléctricas, del de gas. Aquí también incluimos el gasto por la elaboración del presupuesto, el gasto por la elaboración de la programación de obra, el del reglamento de propiedad horizontal si se necesita, y todos aquellos generados por los honorarios de expertos consultores o asesores que son necesarios en esta etapa del proyecto o en la etapa de interventoría del proyecto. Luego tenemos los gastos propios de la construcción, que como su nombre lo indica, aquí estamos incluyendo mano de obra que va a ejecutar todas esas actividades o procesos constructivos, los equipos, herramientas, materiales, etcétera. Todo lo que necesitamos para poder construir nuestro proyecto. Luego tenemos otro tipo de costos o gastos que son los generales, y aquí se comprenden los gastos para toda la estructura logística necesaria para la administración de la ejecución del proyecto, la evaluación de los imprevistos y la evaluación de las actividades. Tenemos también los impuestos de construcción, que eso no debemos olvidar incluirlos, que son los gastos por concepto de permisos de ocupación de vías, licencias de construcción, aprobación del proyecto por parte de autoridades competentes, etc. Luego también tenemos este gasto, que es el de derechos de instalación de servicios públicos, que como su nombre lo indica, está relacionado con los pagos por concepto de instalación de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono, gas. Tenemos también los seguros y garantías. Aquí están incluidos el valor de las pólizas de responsabilidad civil, el de estabilidad de la obra, el manejo del anticipo, el cumplimiento del contrato, pago de prestaciones sociales, etc. Y me estaba saltando el de gastos comerciales,
que son los pagos necesarios para la promoción y propaganda del proyecto, los gastos de escrituración y los pagos de intereses financieros. Entonces, observen cómo tenemos una gran cantidad de costos que debemos considerar cuando planeamos y cuando ejecutamos nuestro proyecto de construcción. Pasemos ahora a la clasificación de los costos. Cuando clasificamos los costos, lo hacemos atendiendo en primer lugar a la coordinación total entre la forma en que se ejecutará la obra en su parte administrativa y técnica y la forma como se elaborará el presupuesto. Y en segundo lugar, un enfoque que nos permita la adecuada identificación del costo y la deducción de los datos requeridos para su evaluación y control. Teniendo en cuenta estos dos aspectos que acabo de mencionar, existen diferentes estructuras que permiten la identificación de los costos en una construcción. Tenemos la estructura tradicional o comercial, tenemos la estructura según el origen y la estructura combinada. Vamos a mencionarlos para que los conozcan todos y tengan claridad de ellos. Pero en el curso solo trabajamos con uno. Bueno, veamos en qué consiste la estructura tradicional. Esta clasifica los costos según la influencia que tienen en el presupuesto. Para este tipo de estructuras hay tres tipos de costos. Tenemos el costo del lote, los costos directos y los costos indirectos. Esta es la estructura que nosotros analizamos en nuestro curso. ¿Qué sucede con el costo del lote? Este lo tendemos a incluir como un costo directo, es decir, no lo dejamos por fuera, sino que lo incluimos ya en los costos directos. Como mencioné antes, y vamos a repetirlos para tener esto presente, en el costo del lote hay que tener en cuenta que su valor comercial depende de varios factores, entre ellos localización, topografía, estrato, tipo de uso y desarrollo urbanístico del sector, etc. Y aquí consideramos, teniendo en cuenta esto, los costos de adquisición, los intereses de capital o lucro cesante, el valor de los estudios de propiedad y titulación y los impuestos. Como dije, este costo o este valor también puede ser incluido como un costo directo o analizado de forma independiente, como lo tengo aquí yo en esta estructura. Con respecto a los costos directos, son aquellos que son proporcionales al tamaño de la obra, ya sea que tengan una relación directa con las cantidades de recursos utilizados en la producción o que se deriven de la ejecución de una labor de construcción que sea claramente asignable a una actividad constructiva. Esto es importante, claramente asignable a una actividad constructiva. Aquí tenemos incluidos materiales, mano de obra, equipos y herramientas. Los gastos producidos en obras preliminares tales como la construcción de oficinas, almacenes, cercos, servicios higiénicos, obras de protección, accesos a la obra, entre otros, deben ser considerados y evaluados como un costo directo, teniendo en cuenta el número de usos para solo recargar de forma proporcional el valor a cada obra. Con respecto a los costos indirectos, estos son aquellos que son proporcionales al tiempo de ejecución del proyecto y que no son claramente asignables a una actividad constructiva. ¿Cuáles incluimos aquí? Aquí podemos incluir asesorías legales, estudios y diseños preliminares, gerencia del proyecto, los costos de permisos e impuestos, publicidad y mercadeo, servicios públicos, el pago pues, de los servicios públicos, el mantenimiento de las vías y alcantarillados cercanos, telefonía celular, etc. En resumen, estos costos indirectos son aquellos en los cuales es necesario incurrir, pero que no son fácilmente identificables como una unidad de obra determinada, pero que pueden ser evaluados como actividades independientes. Entonces, miren esta relación que dejo aquí al final para que tengan claridad de cuándo es un costo directo y cuándo es un costo indirecto. Voy a mostrar los otros tipos de estructuras para que lo vean de forma general, pero tengan presente que en el costo estamos estudiando costos directos y costos indirectos, que es la que más se utiliza. Bueno, tenemos la otra estructura que es según el origen.
como su nombre lo indica, pues permite clasificar los costos según el origen y la forma de cálculo, y de esta forma se pueden identificar grupos de costos, cada uno con una subdivisión. Entonces tenemos los costos de obra y los costos fuera de obra. Y en el caso de la estructura combinada, que esta es la última estructura que mencionaré, los costos se clasifican considerando tanto su origen como su incidencia en el valor final de la edificación. Aquí se identifican dos grupos de costos, cada una con una subdivisión, además del costo del lote. Entonces tenemos los costos de construcción y los costos indirectos del proyecto. Entonces, tenemos tres estructuras de costo, las mencioné toditas tres, pero tengan en cuenta que para el desarrollo del curso nosotros trabajamos con una. Vamos a resumir entonces. Como dije antes, en el curso nos vamos a enfocar en la estructura tradicional, que es la que más utilizamos, y es en la que dividimos los costos en costos directos y en costos indirectos. El costo directo son todos los gastos que estén directamente relacionados con la obra de construcción. Lo repito, aquí incluimos costos en la construcción del edificio, adquisición del terreno, servicios, líneas de agua y de gas, materiales, nivelación del sitio, control de erosión, pavimentación de las calles, bordillos, cunetas, etcétera. Todo aquello relacionado con el proyecto, con aquello que podemos materializar y que podemos asignar claramente a una actividad. Y en el caso de los costos indirectos, son los gastos generales que permiten la ejecución de los trabajos que atañen al proyecto de obra civil. Aquí en estos costos indirectos englobamos gastos de administración, dirección técnica, organización, vigilancia, transporte de maquinarias, imprevistos, equipos de construcción, inversión publicitaria, etc. Bueno, entonces vamos a hacer esto rapidito para que quede como claro, es un juego y en él voy a mostrarles cómo organizar las actividades y esto les va a servir también para el taller que deben presentar en esta semana. Entonces, teniendo presente la clasificación en costos indirectos y costos directos, vamos a ubicar estas actividades que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, tenemos nivelación del terreno. Perdón. Es un gasto que vamos a considerar como un costo directo. La papelería de la oficina es un costo indirecto. La construcción de los bordillos y cunetas es un costo directo porque está directamente relacionado con la obra. La administración de la obra es un costo indirecto. Comprar el lote es un costo directo. Pagar el auxiliar de ingeniería civil es un costo indirecto. Y vigilancia de la obra, aquella persona que está pendiente de que no se metan los rateros, es un costo indirecto. Este es el mismo ejercicio que vamos a hacer ahora con el taller. Para saber qué deben de presentar, vámonos a la plataforma. Como siempre, ingresan al curso, sena.territorio.la, dan clic en el botón ingresar a cursos, digitan su usuario y contraseña y les aparece un menú con los cursos en los que están inscritos. Seleccionan el curso de costos y presupuestos para edificaciones 1, generalidades, y acceden a los contenidos. Recuerden que cuando entren, lo primero que ven son los anuncios que les estoy dejando para el desarrollo del curso. Léanlos y si les invito a hacer alguna actividad o a realizar algo, por favor procedan a hacerlo. Entonces vamos ahora al botón contenido del curso para poder ingresar a la guía y al material de formación. Un segundo. Contenido del curso. Ya ingresamos. Tenemos aquí entonces el menú. Vamos a desplegar la carpeta actividad 2 para tener acceso a la guía de aprendizaje, al material de formación y al material de apoyo. Yo esto ya lo tengo aquí abierto. Entonces veamos. Tenemos nuestra guía de aprendizaje. Como siempre, los invito a que ingresen a leerla
he dejado una presentación del estudio de la temática, una pregunta de reflexión que los invita, como siempre, a encaminarse y a diagnosticar el conocimiento que tienen sobre la temática 2. Esa pregunta es: ¿qué factores en la etapa de planeación y en la etapa de ejecución pueden generar errores en el presupuesto total del proyecto? Analicen cuáles son esos costos que de pronto no incluirlos nos pueden acarrear gastos que no teníamos contemplados. Luego de que hagan esa actividad de reflexión, procedan a leer la guía de aprendizaje y estudien el material del curso. El material está en versión, antes de leer las actividades voy a mostrarle el material, está en versión multimedia, lo pueden desarrollar, y en versión PDF para que lo descarguen y lo tengan a la mano en cualquier lugar, o lo pueden imprimir si así lo desean. En este material estamos hablando de los costos en la construcción. Mencionamos lo que les acabo de hablar en la charla, o en la primera parte de este video, y profundizamos un poco más en estos costos que debemos considerar. Los invito a que lean, es un documento muy corto, pero que les dará claridad sobre este tema tan interesante. Cuando ya terminen de estudiar el material de estudio, la guía y el material complementario, procedan ahora sí a realizar las actividades. En esta oportunidad tenemos una prueba llamada prueba de clasificación de los costos en la construcción, que consta de 10 preguntas. Recuerden, si al primer intento de responder la prueba no logran aprobarla, repasen los conceptos y repitan la prueba. Vamos a hacer el ejercicio de ingresar a la prueba. Nos vamos nuevamente a contenidos del curso, carpeta actividad 2, carpeta prueba, clasificación de los costos en la construcción. Damos clic en la prueba, leemos las indicaciones. Miren lo que les pido: para asegurar un excelente desempeño, les solicito, antes de su presentación, haber dado de lectura al material de estudio Costos en la Construcción. Si ya tienen claro lo que estudiaron, den clic en Ver evaluación. Luego en Continuar, y luego sí comiencen a responder la evaluación. Como siempre, van leyendo con calma, yo la estoy haciendo muy rápido. Leen, cuando ya estén seguros de que respondieron bien, dan clic en el botón Enviar, que aparece al final. Aceptan y pueden ver el resultado obtenido. Si el resultado es por debajo de los 70 puntos, es necesario que repitan la evaluación. Y para repetirla, ustedes se van aquí a este botón a mano derecha, en la parte superior, que dice Reactivar evaluación. De esta manera pueden proceder a repetir la evaluación. Esto lo pueden hacer con las 3 evaluaciones del curso. Volvamos a la guía de aprendizaje para ver la segunda actividad que hay que presentar, que es un taller. Vamos a leerlo. En esta oportunidad, la empresa constructora para la cual trabaja le ha entregado una tabla de costos y le ha solicitado su ayuda para identificar en qué etapa del proyecto corresponde. Ustedes van a clasificarlo si es un costo que se va a incurrir en la etapa de construcción o en la etapa de planeación del proyecto. Van a indicar si es un costo directo o un costo indirecto. Y luego van a totalizar los costos por etapa y por tipo de costo. Es decir, van a decir cuáles son los costos en la etapa de construcción que son directos y cuáles son indirectos. Y los costos en la etapa de planeación que son directos y cuáles son indirectos. Yo les he dejado la tabla en la guía de aprendizaje, pero también les he facilitado un archivo de Excel en el botón de la evidencia. Pueden utilizar ese archivo o pueden crear su propio formato. Vamos a ver cómo ingresar a ver el archivo. Entonces, volvemos, carpeta actividad 2, taller 2, estructura de costos, y abrimos el taller. Observen. Para el desarrollo de esta actividad debe hacer una presentación escrita mostrando una tabla comparativa de las diferentes estructuras de costos presentados en el material de la unidad 2. Yo aquí les he dejado este archivo de Excel. Miren dónde lo pueden descargar.
Se lo abren, lo descargan y les he dejado esta tablita muy sencilla que pueden utilizar o, como les dije, pueden elaborar su propia tabla. Aquí van a colocar su nombre, apellido y el código del curso en el que están inscritos. Y van a tener aquí la clasificación de los costos. Tienen alquiler de mezcladora, compra del terreno, diseño estructural, revoques, pinturas, etcétera. Son 23 actividades y cada una tiene un costo asociado a esa actividad. ¿Cuál es el objetivo? Decir si es un costo directo o un costo indirecto y en qué etapa lo incluye. Entonces tenemos, por ejemplo, que el alquiler de mezcladora es un costo directo. ¿Y en qué etapa está? En la etapa de construcción. Esto mismo van a hacer con todos los costos. Luego, en esta tabla de acá abajo, van a ir agregando cuáles son indirectos, aquí aparecen primero indirectos, y cuáles corresponden a la etapa de planeación y construcción, y los totalizan. Y luego van a hacer los mismos con los costos indirectos. Los invito también a que me compartan un análisis de por qué es importante identificar estos costos, para qué nos sirve, cómo les puede servir a ustedes en esa etapa de presupuestar sus proyectos o en la etapa de controlar su proyecto de construcción. Me encantaría leer esa reflexión que tienen para compartir. Bueno, ya con eso, ya ustedes saben, terminan de presentar de hacer el taller y lo van a enviar por la plataforma. Volvamos otra vez a la presentación. Como siempre, si hay alguna inquietud, cuenten conmigo. Les he dejado en el foro de dudas e inquietudes el espacio abierto para que puedan escribirme y también está mi correo electrónico. Bueno, gracias a todos por haberme escuchado en este video. Quiero finalizar con una frase que me gusta mucho y es la siguiente: el aprender requiere intentarlo una y otra vez. No desistan en este empeño que tienen por aprender nuevas cosas. Esfuércense, sean disciplinados, organícense, que los resultados se van a ver muy pronto. Cada esfuerzo que nosotros hacemos en la vida trae recompensas en el futuro. Y yo sé que la certificación de nuestro curso les va a servir muchísimo. Gracias a todos por haberme acompañado en este video. Como siempre, para mí es un placer guiarlos en este proceso de aprendizaje. No tengan miedo a equivocarse. El aprender requiere precisamente eso, que seamos capaces de intentar infinitamente. Un abrazo a todos, los sigo leyendo en el curso.